amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, capítulo 15. El tren se detuvo en la estación. Picaporte se apeó el primero y fue seguido de Mr. Fogg, quien ayudó a su joven compañera a descender al andén. Phileas Fogg pensaba ir directamente al vapor de Hong Kong a fin de instalar allí convenientemente a Mistress Ouida, de quien no quería separarse mientras estuviese en aquel país tan peligroso para ella. Cuando Mr. Fogg iba a salir de la estación, se acercó a él agente de policía diciéndole: «¿El señor Phileas Fogg?», contestó él. «Sí, yo soy». «¿Es ese hombre vuestro criado?», añadió el agente designando a Picaporte. «Sí», contestó él. «Tened ambos la bondad de seguirme». Mr. Fogg no hizo movimiento alguno que demostrase la menor sospecha. El agente era el representante de la ley y para todo inglés la ley es sagrada. Picaporte, con sus hábitos franceses, quiso hacer observaciones, pero la gente le tocó con su varilla y Phileas Fogg le hizo seña de obedecer. «¿Puede acompañarnos esta joven dama?», preguntó Mr. Fogg. «Puede hacerlo», respondió el agente. Mr. Fogg, Ouida y Picaporte fueron conducidos a un palki-cari, especie de carruaje de 4 ruedas y 4 asientos, tirado por 2 caballos. Partieron sin que nadie hablase durante el trayecto, que duró unos 20 minutos. El carruaje atravesó primeramente la ciudad negra, de calles estrechas formadas por unos casuchos donde pululaba una población cosmopolita, sucia y andrajosa, y luego pasó por la ciudad europea embellecida con casas de ladrillos, adornadas de palmeras, erizadas de arboladuras, y que a pesar de la hora temprana estaba ya recorrida por elegantes jinetes y magníficos carruajes. El palki-cari se paró delante de un edificio de apariencia sencilla, pero que no parecía apropiado para usos domésticos. El agente hizo bajar a sus presos, pues podía dárseles ese nombre, y los llevó a un aposento con rejas, diciéndoles: «A las 8:30 compareceréis ante el juez Obadiah», y luego se retiró cerrando la puerta. «Vamos, nos han agarrado», exclamó Picaporte, dejándose caer sobre una silla. Ouida, procurando en vano disfrazar su emoción, dijo a Mr. Fogg: «Es necesario que me abandonéis. Os veis perseguido por mí. Es por haberme salvado». Phileas Fogg se contentó con responder que eso no era posible. Perseguido por ese asunto del sutil inadmisible, ¿cómo se había de atrever a presentarse los que se querellasen? Había sin duda alguna equivocación. Mr. Fogg añadió que, en todo caso, no abandonaría a la joven y la conduciría a Hong Kong. «Pero el buque se marcha a las 3», dijo Picaporte. «Antes de las 3 estaremos a bordo», respondió sencillamente el impasible gentleman. Quedó esto afirmado tan terminantemente que Picaporte no pudo menos de decir para sí: «Diantre, cierto será, antes de las 2 estaremos a bordo». Pero esto no lo tranquilizaba. A las 8:30 la puerta del cuarto se abrió. El agente de policía volvió a presentarse e introdujo a los presos en la pieza vecina. Era una sala de audiencias y había un público bastante numeroso, compuesto de europeos y de indígenas, que ocupaba el retoño. Mr. Fogg, Mistress Ouida y Picaporte se sentaron en un banco frente a los asientos reservados para el juez y el escribano. Ese juez, el juez Obadiah, no tardó en llegar seguido del escribano. Era un señorón regordete. Descolgó una peluca colgada de un clavo y se la puso con presteza.
Mr. Puff. ¿Cómo crees que un juez pueda dictar una buena sentencia con la peluca de un escribano? Se verificó el cambio de pelucas. Durante estos preliminares, Picaporte hervía de impaciencia porque la aguja le parecía andar terriblemente aprisa en el reloj grande del pretor. La primera causa, repuso entonces el juez Obadiah. Phileas Fogg, dijo el escribano Oyster Puff. Heme aquí, respondió Mr. Fogg. Picaporte, presente, respondió Picaporte. Bien, dijo el juez Obadiah. Hace 2 días, acusados que os están espiando en todos los trenes de Mumbai. Pero, ¿de qué se nos acusa? ¿De qué nos acusan? Exclamó Picaporte impaciente. Vais a saberlo, respondió el juez. Caballero, dijo entonces Mr. Fogg. Soy ciudadano inglés y tengo derechos. ¿Os han faltado los miramientos? Preguntó Mr. Obadiah. De ningún modo. Bien, haced entrar a los querellantes. Por orden del juez abrió una puerta y 3 sacerdotes indios fueron introducidos por un alguacil. No lo decía yo, dijo Picaporte. Esos bribones no son los que querían quemar a esa joven señora. Los sacerdotes se mantuvieron de pie delante del juez y el escribano leyó en voz alta una querella de sacrilegio formulada contra el señor Phileas Fogg y su criado, acusados de haber profanado un lugar consagrado por la religión brahmática. ¿Habéis oído?, preguntó el juez a Phileas Fogg. Sí, señor, respondió Mr. Fogg, mirando el reloj, y lo confieso. Ah, ¿con qué lo confesáis? Lo confieso, y estoy aguardando que esos 3 sacerdotes declaren a su vez lo que querían hacer en la pagoda de Villaje. Los sacerdotes se miraron. No comprendían al parecer nada en las palabras del acusado. Sin duda, exclamó impetuosamente Picaporte, en esa pagoda Villaje, ante la cual iban a quemar a su víctima. Los sacerdotes volvieron a quedar estupefactos, asombrándose profundamente. El juez Obadiah, ¿qué víctima?, preguntó. ¿Quemar a quién? En medio de la ciudad de Bombay. Bombay, exclamó Picaporte. Sin duda se trata de la pagoda de Villaje, sino de la pagoda de Malibar Hill en Bombay. Como pieza de convicción, he aquí los zapatos del profanador, añadió el escribano, colocando un par de ellos encima de la mesa. Mis zapatos, exclamó Picaporte, quien altamente sorprendido no pudo contener esa involuntaria exclamación. Fácil es comprender lo confundidos que quedaron amo y criado. Se habían olvidado del incidente de Bombay, y este era precisamente lo que los traía del magistrado de Calcuta. En efecto, el agente Fix había comprendido todo el partido que podía sacar de ese desgraciado asunto. Atrasando su marcha 12 horas, había ido a aconsejar lo que debía de hacer los sacerdotes de Malibar Hill. Les había prometido resarcimiento de perjuicios, sabiendo muy bien que el gobierno inglés se mostraba muy severo con esos delitos, y después, por el tren siguiente, los había hecho ir en seguimiento de los culpables. Pero a causa del tiempo empleado en dar libertad a la joven viuda, Fix y los indios llegaron a Calcuta antes que Phileas Fogg y su criado, a quienes los magistrados, prevenidos por despacho telegráfico, debían prender al apearse del tren. Júzguese el despecho de Fix cuando supo que Phileas Fogg no había llegado a la capital de Hindostán. Debió creer que el ladrón, deteniéndose en una de las estaciones, se había refugiado en una de las provincias septentrionales. Durante las 24 horas, Fix estuvo de acecho en la estación, entregado a mortales inquietudes. ¿Cuál fue después su alegría al verlo aquella misma mañana bajar del vagón en compañía, es cierto, de una joven cuya presencia no podía explicar? Al punto envió contra él
fácil de comprender, porque en Calcuta, como en Bombay y como en Suez, no tenía aún el mandato de prisión. Entre tanto, el juez Obadiah había tomado acta de la confesión que se le había escapado a Picaporte, quien hubiera dado todo lo que poseía por poder retirar sus imprudentes palabras. Los hechos se confiesan, dijo el juez. Confesados, respondió Mr. Fogg. Visto, repuso el juez, que la ley inglesa entiende proteger igual y rigurosamente todas las religiones de las poblaciones indias, es tanto el delito confesado por el señor Picaporte, convencido de haber profanado con sacrilegio bien el pavimento de la pagoda de Malebar y en Bombay el 20 de octubre, condena al susodicho Picaporte a 15 días de prisión y una multa de 300 libras. 300 libras, exclamó Picaporte, que solo se manifestó impresionado por la multa. Silencio, dijo el alguacil con áspera voz, y añadió el juez Obadiah, considerando que no está materialmente probado que haya dejado de haber convivencia entre el criado y el amo, y que en todo caso éste es responsable de los hechos y gestiones de quienes tienen a su servicio, condeno al señor Phileas Fogg a 8 días de prisión y 150 libras de multa. Escribano, llamad a la otros. Fix, en su rincón, experimentaba una satisfacción indecible. Phileas Fogg, detenido 8 días en Calcuta, era más de lo que necesitaba para dar tiempo a que el mandamiento llegase. Picaporte estaba atolondrado. Esta sentencia arruinaba a su amo. Una apuesta de 20.000 libras perdida, y todo por haber tenido la curiosidad de entrar en aquella maldita pagoda. Phileas Fogg, tan dueño de sí como si la sentencia no le hubiese alcanzado, no había movido tan siquiera las cejas, pero en el momento en el que el escribano llamaba a otro juicio, se levantó y dijo: ofrezco caución. Tenéis el derecho de hacerlo, respondió el juez. Fix sintió frío en sus fibras, pero recobró su tranquilidad cuando oyó que el juez admitía la cualidad de extranjeros de Phileas Fogg y su criado. Fijaba la caución para cada uno de ellos en la enorme suma de 1.000 libras. Eran 2.000 libras más de gasto para Mr. Fogg si no cumplía la condena. ¡Tan! Exclamó el gentleman y retiró del saco que llevaba Picaporte un paquete de billetes de banco que dejó sobre la mesa del escribano. Esta suma os será devuelta al salir de la cárcel, dijo el juez. Entre tanto estáis libre. Venid, dijo Phileas Fogg a su criado. Pero al menos que me devuelvan mis zapatos, exclamó Picaporte con un movimiento de rabia. Le devolvieron sus zapatos. Bien caros cuestan, dijo entre dientes, más de 1.000 libras cada uno, sin contar que me hacen daño. Picaporte siguió con actitud compungida a Mr. Fogg, que había ofrecido su brazo a la joven. Fix esperaba todavía que el ladrón no se decidiera a perder la suma de 2.000 libras y que cumpliera sus 8 días de cárcel. Echó, pues, a andar tras de Mr. Fogg. Tomó un coche en el cual Agüita, Picaporte y él subieron enseguida. Fix corrió detrás del coche, que se detuvo en uno de los muelles. A media milla entrada, el Rancón estaba aparejando con su pabellón de marcha izado sobre el mástil. Daban las 11. Mr. Fogg llegaba, pues, con una hora de adelanto. Fix lo vio apearse y entrar en un bote con Agüita y su criado. El agente dio con el pie en el suelo. «Bribón», exclamó, «se marcha. 2.000 sacrificadas. Pródigo como un ladrón. Lo seguiré hasta el fin del mundo si es menester, pero al paso que van todo el dinero robado se habrá ido». El inspector de policía
siquiera porque Kraft